Tenga, hermano, la Biblia y algo en que anotar. Como hemos visto, hermanos, en las últimas predicaciones, es importante que usted tenga algo en que anotar, ya que estamos predicando versículo por versículo, Apocalipsis, versículo por versículo. Quiero saludar a todos los miembros, hermanos, de Tesalónica y miembros que se han conectado a través de YouTube. Personas que siempre están ahí, hermanos que están ahí siempre conectados. Agradecemos también a los hermanos que están conectados a través de Facebook. Quiero que, si esta es su plataforma, hermanos, donde usted está conectado, si usted se siente bien, hermanos, quiero que cree esta comunidad pueda acercarse más a Dios. Estamos grabando solamente el espacio de Apocalipsis para replicarlo el día de mañana, si en dado caso usted no logra escucharlo. Y solamente la predicación de Apocalipsis, hermanos, está independiente del mensaje, del espacio de la oración de Daniel, para que usted pueda aún más exaltar a Dios, hermano. Comparte el mensaje, por favor, dele like al mensaje. Me va a ayudar muchísimo, hermano. Quiero únicamente ver cómo estoy con el espacio. Y quiero que, ¿verdad?, podemos sentir al Señor esta noche. Podamos tener un tiempo con Él, hermanos, en el espacio de la oración. Y ya ahorita que ya son las 9:28 aquí en El Salvador, hermanos, quiero acelerar también un poco para que podamos tener un tiempo más para poder orar. Amén. Hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Váyase a su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vámonos al siguiente versículo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré. Vamos a ver si está saliendo bien en pantalla, si está muy bien. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hermanos, hoy cambiamos la letra. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Querido hermano y hermana en Cristo, es importante, hermanos, que pueda identificar aún más su corazón para con el Señor. Tenemos estos temas con el propósito de que usted, como decíamos, pueda cambiar el pensamiento que tiene, las ideas que tiene con referente a su iglesia, identificar su iglesia, identificar a dónde está, hermano, con referente al Señor. ¿Cómo puede presentarse con el Señor cuando no desea de Él? ¿Cómo puede decir, hermano, que asiste a una iglesia y aún no ser la iglesia del Señor? Usted como novia, como iglesia, tiene que saber, hermano, que el Señor conoce su corazón. Así como acabamos de hablar, hermanos, en el caso de los adoradores, los cantantes, todas las personas que están sirviendo en la iglesia, tiene que hacerlo de corazón. Si no existe su corazón para con Dios,
Posiblemente lo que haya hecho durante muchísimo tiempo ni siquiera sea una recompensa. Cuando se congrega, hermano, en realidad se va obligado a la iglesia. Se siente molesto porque va. Querido hermano y hermana en Cristo, cuando un hombre y una dama se aman, se casan, dan a luz a hijos y viven juntos. Cuando un hombre y una mujer se conocen y se enamoran profundamente, finalmente se casan, tienen hijos y viven juntos. Sin embargo, hermanos, a medida que pasa el tiempo, el amor que compartían cambia, ya no es lo que solía ser, hermanos. Y es porque perdieron o dejaron ir el amor original. Si mantienen su amor mutuo, si cambiar su relación, durará y no habrá ningún problema. Pero, hermanos, el hecho es que mientras estén en la carne, perderán su primer amor. Lo mismo se aplica al amor a Dios y al Señor. Aún puede recordar, hermanos, el sentimiento de amor desbordante que no podía compararse con nada en el mundo. El sentimiento que tuvo cuando conoció y aceptó al Señor por primera vez. Ahora, hermano, compare ese corazón con su corazón actual. ¿Hay alguien aquí que pueda decir con confianza: mi corazón y amor por el Señor es más fuerte y mejor que nunca? No hay cambio en mi corazón. Por si acaso, hermanos, espero que no haya nadie aquí que piense que está bien decir: bueno, todos tienen ese tipo de amor al principio. ¿Quién en el mundo mantendrá ese amor sin cambiar como cristiano? Nuestro Señor, hermanos, reprocha a la iglesia de Éfeso por haber perdido el primer amor. Y Él dice, como vimos en el versículo 5, acuérdate pues de dónde has caído. Perdón que no les coloqué la Biblia. Vamos a poner el versículo 5. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido, hermano, debe de mirar hacia atrás y descubrir cuándo, dónde y por qué su primer amor se cayó. Amén. Debe de arrepentirse, hermanos, de la causa y dar marcha atrás, y entonces podrá recuperar la fidelidad y la plenitud que perdió. Ahora bien, hermanos, después de correr en esa fidelidad y la plenitud en el principio, ¿por qué se enfría el primer amor de la gente y por qué se cae? Algunos dicen, hermanos, caigo por estar atrapado en los conflictos y pruebas con otros. Algunos dicen, al principio me salté los servicios dominicales un par de veces para ganar algo de dinero, pero luego se volvió demasiado difícil mantener el domingo. Todavía algunos dicen que cayeron por causa de un siervo de Dios. Y otros dicen que la palabra predicada desde el púlpito no concordaba con sus propios pensamientos e ideas. Dudaron y luego cayeron. Pero, hermano, para dejar de lado todas las excusas, la razón más importante para el enfriamiento del primer amor es mirar hacia atrás a las formas y cosas mundanas nuevamente. Comenzaron a buscar la carne del mundo de la que se esforzaban en desecharse. Mientras manejaban la vida creyente, seguían haciendo lo mismo. Aunque, hermano, haya estado corriendo fielmente para entrar en el Espíritu, una vez que mira atrás hacia la lujuria por el mundo, puede caer instantáneamente y volverse carnal nuevamente. Hermanos, lo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Váyase conmigo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino
Lo más probable, hermanos, es que al principio no tuviera la intención de retornar al mundo. Pero antes de que se diera cuenta, ya había sido atrapado por esas mismas circunstancias mundanas nuevamente. Por ejemplo, hermanos, algunos circuncidan diligentemente sus corazones en la plenitud del primer amor. Mientras lo hacen, durante 1 año o 2, pueden pensar para sí mismos que no están haciendo ningún progreso espiritual, sino que están estancados. Pueden sentirse que un momento se estancan. Pueden pasar por las mismas pruebas una y otra vez, o pueden encontrar el mismo mal del que pensaban haberse librado una y otra vez. Entonces, hermanos, comienzan a sentirse desanimados. Diga conmigo, desanimados, y se cansan de intentarlo. Pueden pensar, quiero tomarme un descanso de esto por un tiempo. Pueden tratar de consolarse a sí mismos o tomar un breve descanso a través de formas y actividades del mundo, deportes, televisión, entretenimiento. Dicen, hermanos, que toman las cosas del mundo, solo quieren ser consolados y tomar un descanso. Pero cuando lo repiten 1 y 2 veces, comenzarán a caer en el mundo sin siquiera darse cuenta. Las cosas, hermanos, espirituales no pueden ser resueltas por medio de las cosas carnales. Si se siente, hermanos, espiritualmente atado, o si necesita ir a niveles superiores del espíritu, debe de encontrar una forma espiritual de resolver la situación. Debe de aferrarse más fervientemente a Dios y recibir gracia, fuerza de Él y obtener ayuda del Espíritu Santo. Pero para hacer esto, hermano, seguramente deberá encontrar dónde ha caído y arrepentirse y volverse atrás. Debe de romper la barrera que se ha levantado entre Dios y ustedes, dejando el primer amor y perdiendo las primeras obras de fe. Entonces va a recibir la gracia y la fuerza para volver a correr a toda velocidad como antes. No estoy hablando, hermanos, de un arrepentimiento pequeño a medias. Debe de ser un arrepentimiento que desgarre su corazón. Debe de decirle, Padre Dios, entregó a ti mi corazón, porque tu Hijo ha sido crucificado por mí, sufrió mis persecuciones, insultos por mí, me dio su amor. Pero ¿cómo puedo abandonar tal amor y gracia? ¿Por qué he caído? ¿Por qué volví al mundo en contra de Dios? Hermano, el tipo de arrepentimiento que debe venir desde el fondo de su corazón debe de dar frutos acordes con ese arrepentimiento. Debe de recuperar su fe apasionada tal cual como la tenía cuando tenía una vida de creyente, diligente en la plenitud de la gracia, la verdad y el Espíritu Santo desde el principio. Tiene que volver a Él, hermano. Así como un bebé nace y crece todos los días hasta que el bebé se convierte en un adulto, su fe, hermano, debe de hacer lo mismo. Si se queda quieto, da un paso atrás, será reprochado como la iglesia en Éfeso. Amén. Pero hoy en día, hermanos, hay iglesias que solían crecer cumpliendo con fervor y pasión la voluntad de Dios y siendo también fieles, hermanos, al reino de Dios desde un principio. Pero luego dejan de crecer. Puede parecer, hermanos, que crecen exteriormente, pero si se examinan cuidadosamente interiormente, su vieja pasión, fidelidad y fervor se han ido. Al principio, hermanos, trataron de reunirse y orar para caminar en la verdad y cumplir la voluntad de Dios, aún bajo las persecuciones. Pero cuando la iglesia creció y se estabilizó, el fervor y la pasión iniciales desaparecieron. Hermanos, su orgullo se transformó en arrogancia y ya no trabajaron ni sufrieron por perseverancia por la verdad. Solo quieren consolar sus corazones en la situación actual y estar contentos con ella, con esa manera de estar. Ya no pueden usarse mucho más. Están satisfechos con lo que habían hecho y en lo que se habían convertido. Hermanos, lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Volvamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido.
En realidad, hermano, ¿entiende este versículo o no lo entiende? Si usted no recuerda de dónde cayó y no quiere arrepentirse y no entiende cuáles son sus primeras obras, significa que nunca tuvo. Pregúntese ahora, hermanos, entonces, ¿qué significa quitar el candelero? Hermanos, los candeleros se refieren a las iglesias y hay dos significados en quitar el candelero. Primero, en un sentido individual, es quitar el Espíritu Santo del corazón. Diga conmigo, quitar el Espíritu Santo del corazón. Lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo también. Váyase conmigo rapidito. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, nuestro cuerpo es un templo santo de Dios. Por lo tanto, quitar un candelero, hermanos, es quitar una iglesia que es un templo y una parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, es quitar al Espíritu Santo del lugar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis, no apaguéis al Espíritu Santo. Y 1 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios dice, hermanos, que destruirá a cualquier hombre si destruye el templo de Dios. Significa que Dios le quitará el Espíritu Santo para que no pueda ser un templo santo de Dios. Aunque recibió el Espíritu Santo, perdió su primer amor y se hizo amigo del mundo en el pecado. Por lo que su cuerpo, hermano, ya no puede ser un templo santo, ya no es un lugar donde el Espíritu Santo pueda residir. Por supuesto, hermano, si se arrepiente y se vuelve antes de que el Espíritu sea apagado o antes de que Dios le quite el Espíritu Santo, Dios le dará otra oportunidad. Pero si no se arrepiente o se vuelve atrás, el Espíritu Santo le será quitado cuando esté más allá del límite de la justicia. El Espíritu Santo, hermanos, hará que se dé cuenta de ello hasta que llegue a esa etapa final. Permitirá, hermanos, que la aflicción de él sobrevenga y le dará muchas oportunidades para volverse conforme a la palabra. Pero si no se vuelve atrás a pesar de todo esto, Dios le quitará el Espíritu Santo y será demasiado tarde para que vuelva a intentarlo, hermano. Y como tiene, hermano, usted un conocimiento, sentirá miedo, tratará por todos los medios de volver atrás. Pero el Espíritu Santo no puede estar ahí para ayudarlo y llegará, hermanos, al punto en que no podrá hacer nada. Buscará aún más, hermanos, el pecado y la maldad del mundo y tratará de consolar su corazón a través de ellos, haciéndolo caer más y más profundamente en el mundo. Una vez, hermanos, que llega a este punto, es raro tener la oportunidad de volver atrás. En verdad, hermanos, sin el sacrificio del amor que vence la justicia, no puede dejar de ir por el camino de la muerte. Por lo tanto, como hijos de Dios que recibieron el Espíritu Santo, no deben de ser llevados a tal situación en la que su candelero, hermano, tenga que ser removido. Que la llenura del Espíritu Santo que reside en usted se derrame sin cesar para que pueda correr hacia el cielo en la guía y supervisión del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo yo lo ruego. Hermano, en segundo lugar, esto que vimos de quitar el candelero, vamos nuevamente al versículo 5 del capítulo 2 de hoy. En segundo lugar, hermanos, quitar esto, hermanos, es quitar el Espíritu Santo de una iglesia.
al referirse a la iglesia, si desaparece el primer amor de una iglesia, también desaparecerán las obras del Espíritu Santo y no hay más avivamiento en la iglesia. Muchas iglesias claman a Dios en sus oraciones y al principio están llenas del Espíritu Santo, pero cuando comienzan a crecer un poco, su pasión y fervor también comienzan a enfriarse. Las oraciones fervientes se han ido, las reuniones son inexistentes y la evangelización desaparece. Hay muchas iglesias que han perdido su primer amor. En estas iglesias, hermanos, el Espíritu Santo deja de obrar y las iglesias, eventualmente, hermanos, caen en un sueño espiritual. Y una vez, hermanos, que las obras del Espíritu Santo se detienen, nunca es fácil encender la luz de las oraciones y recuperar la plenitud del Espíritu Santo nuevamente. Después de que una iglesia ha perdido su primer amor, Dios quita el candelero. Por lo tanto, ya no hay obras del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se mueve en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo no se mueve en la iglesia, Satanás comienza a trabajar y trae conflictos y perturbaciones. A veces la iglesia puede ser destrozada y dispersada. Aunque no llegue a esa etapa, la iglesia ha perdido su deber como iglesia una vez que el Espíritu Santo no está obrando en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, todas las iglesias y congregaciones que vivan en los últimos días del mundo deben de recordar lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Vámonos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, hay que mantenernos despiertos mientras vivamos una vida de creyentes. Si han perdido el primer amor, deben de arrepentirse y volverse cuanto antes para que Dios no quite su candelero. Querido hermano y hermana en Cristo, después de que el Señor vituperara a la iglesia en Éfeso, volvió a elogiar a la iglesia. En resumen, la iglesia en Éfeso, hermanos, escuchó alabanzas del Señor al principio, luego una regañina y luego al final, hermanos, escucharon alabanzas una vez más. Pero cuando miramos, hermanos, las palabras que el Señor da a otras iglesias, podemos ver que la forma en que nuestro Señor maneja cada iglesia con la palabra es diferente de una a otra. El Señor, hermanos, le da a una iglesia alabanza y reproche. Otra iglesia solo recibe reproches y ninguna palabra de alabanza. Otra iglesia, hermanos, recibe solo aliento, sin reproche ni alabanza. Y otra iglesia recibe solo alabanza. Cuando sirve a una iglesia, hermanos, que hace la obra de Dios, criará hijos o dará consejos a un esposo o esposa, si hace uso de la forma en que el Señor administra a las 7 iglesias, obtendrá buenos resultados. Un caso modelo, hermanos, es la iglesia de Éfeso. El Señor primero, hermanos, elogió a la iglesia en Éfeso antes de reprocharle. Primero los elogió por las cosas buenas y luego los regañó por las malas acciones. Cuando quiera señalar la falta de otros y primero se lo reprocha, entonces sus elogios y aliento al final no serán tan efectivos como puede pensar. Como cerró su corazón después de escuchar el reproche de usted, incluso si escucha la palabra de elogio de usted, no puede recibirlas con alegría. Por eso, hermanos, cuando señale la falta de otro, debe elogiarlo primero para que abra, hermanos, de par en par su corazón y habla, hermanos, su plenitud. Luego, hermanos, cuando le señale su falta para que pueda recibir su reproche mucho más positivamente. Por cierto, hermanos, cuando una persona no ha hecho nada para ser elogiada, es mejor que no la reprenda. Si no hizo nada para ser alabado y además escucha reproches, puede desanimarse y caer. En tal caso, hermanos, es sabio alentarlo y enseñarle con amor en lugar de reprocharlo. En la escritura, hermanos, de esta noche, nuestro Señor elogió primero a la iglesia en Éfeso y luego los reprendió. Y aún así dejó algo por lo que podía elogiarlos después de la reprimenda. Esta, hermanos, es la sabiduría de Dios. El Señor, hermanos, reprendió al pastor y a la congregación de la iglesia en Éfeso al principio. De hecho, su reproche no fue trivial. Pero
Pero hermano, para una persona quitar el candelero significa borrar el nombre registrado en el libro de la vida en el cielo para que no pueda salvarse. Pero entonces para la iglesia, hermanos, desde que cesaron las obras del Espíritu Santo, la iglesia no pudo cumplir con su deber como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿puede imaginarse cuán terriblemente impactantes fueron estas palabras para aquellos a quienes estaban destinadas? Si le digo, hermanos, a alguien que viene a mí por consejo, Dios quiere quitarte el Espíritu Santo y no serás salvo, él se escandalizará terriblemente, perderá su fuerza, perderá su mente y se derrumbarán un montón. Lo mismo, hermano, podría pasarle a la iglesia de Éfeso que escuchó tal reproche del Señor. Por eso, después de que el Señor reprendió severamente al pastor y a la congregación de la iglesia en Éfeso, se retuvo de darles un elogio para evitar que se desanimaran demasiado y pudieran arrepentirse y volver atrás. Eso, hermanos, es lo que dice el versículo 6. Veámoslo. Vamos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Está conmigo, hermano? Ok. ¿Quiénes son estos, hermanos? ¿Quiénes son los Nicolaitas? Hermano, cuando leemos Hechos capítulo 6 hay una escena de 12 discípulos que fueron seleccionados entre los diáconos de la congregación. Ellos eran capaces de administrar los trabajos en la iglesia primitiva para que los siervos de Dios se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. Esto lo dice en Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 4. Vamos a ver si lo colocamos. Hechos 6, del 2 al 4. No lo tenemos seleccionado, pero vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2. No, ya decía que no lo tenía. Permítame. Aquí está. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo. A Felipe procuró a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vuelvo, repito, entonces agradó la propuesta a la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, hermanos. Entonces, hermanos, los hermanos seleccionaron, hermanos, de entre ustedes 7 hombres, dice. Esos 7 hombres, hermanos, se encuentra entonces Nicolás, hermanos. ¿Ven al final? ¿Podemos entonces estar seleccionando una persona que se oponga a las cosas de Dios? Claro, puede pasar. Pero ¿cómo pudo revertir, hermanos, lo que esta persona en realidad estaba recibiendo? Cuando las iglesias, hermanos, primitivas así lo hicieron, en el siguiente versículo voy a irme al 7. Váyase conmigo al 7. Dice, hermanos, que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, entre esos 7 diáconos
que eran de buena reputación y llenos del Espíritu Santo, como acabamos de ver, tenían sabiduría en la iglesia. Este Nicolás, hermanos, que era un hombre de Antioquía, era diferente entonces. Pero el diácono Nicolás, hermanos, que fue elogiado así, hizo cosas que estaban en contra de la verdad y reunió hombres de la misma mente. Eso es la concupiscencia. Así como hubo Judas Iscariote entre los discípulos de Jesucristo, Nicolás, hermanos, estuvo entre los 7 diáconos seleccionados en la iglesia primitiva, pero luego traicionó a Dios. No importa, hermanos, cuántos títulos tenga un hombre y no importa cuán lleno esté del Espíritu Santo, hasta que entre en el Espíritu completo, puede ser tentado por Satanás y dejar la verdad. Por lo tanto, la gente debe de despertar y orar para no ser tentada. Además, hermanos, hasta que Dios los reconozca por completo, toda la congregación debe de tener cuidado y no de caer en la mentira, solo porque cree que alguien se ve bien y posee muchos títulos, o parece que está lleno del Espíritu Santo. No se dejen engañar. Entonces, hermanos, ¿cómo traicionaron a Dios los nicolatianos? Nicolás dijo, hermanos, que el Espíritu es limpio y sin pecado y santificado. La razón por la que los seres humanos cometen pecados es que el pecado está en la carne, por lo que el espíritu en el cuerpo no tiene nada que ver con el pecado. Y cuando Dios llama a su espíritu, la carne es la que se ha empapado en pecado y vuelve a tierra. Por lo tanto, no importa cuánto pecado cometa la carne, es irrelevante para la salvación. Una vez que usted creyó en el Señor, su espíritu será limpio para que no importa qué tipo de pecado cometa en la carne. En otras palabras, hermanos, afirmó que no importa cuánto pecado cometa con su carne, salvo, siempre será salvo mientras cree en Jesucristo. Querido hermano y hermana, para que podamos vivir en la palabra de Dios, debe de seguir el trabajo y la perseverancia de la oración y las obras. Pero si una iglesia enseña que podemos ser salvos, yendo y viniendo a la iglesia y aún así cometiendo pecados, ¿qué mensaje engañoso puede llevar a aquellos que todavía están en la oscuridad y aman al mundo? Muchas predicaciones hoy en día, hermanos, y fuera de esto de decir nicolaitas, existe una doctrina de la gracia, el cual, hermano, no importando todos los pecados que usted pueda estar cometiendo, pero si está sentado, hermanos, en una iglesia, usted ya es salvo. Si un avión cae en la iglesia, usted ya es salvo. Si usted se suicida y es pastor, usted es salvo. Lo vimos ayer. La esposa, hermanos, decía del pastor que se suicidó que él era salvo y que estaba en el cielo. Hermanos, si alguien resiste y se deshace de los pecados, puede ser engañado y caer de nuevo en el mundo. Por lo tanto, hermanos, si hay tal hombre que está proclamando así, de un nicolatino, en una iglesia, y algunas personas están de acuerdo con él, la iglesia pronto será manchada por el pecado. Pero la iglesia en Éfeso, hermanos, odiaba la enseñanza de los nicolaitas, que no eran apropiados ante Dios. El Señor los alababa por esto y finalmente les da una palabra de exhortación. Vamos a ver, hermanos, el versículo 7 y con esto finalizamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando escuchamos, hermanos, y entendemos la palabra, no debemos recordarla como un mero conocimiento. Con la ayuda del Espíritu Santo debemos plantarla en nuestro corazón, hacerla brotar y dar fruto con ella. Solo cuando hacemos esto vamos a poder vencer. Hermanos, aquí la palabra al que venciere significa que aquellos que escuchan la palabra de Dios recuerdan la palabra con la ayuda del Espíritu Santo y practican lo que recuerdan. Entonces vencerán al mundo. ¿Eso, hermano, qué significa? Recobrará el primer amor, vivirá diligentemente en la verdad. El Señor hizo una promesa a los vencedores: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el fruto del árbol de la vida se encuentra en todas partes, desde el paraíso hasta la Nueva Jerusalén. Y dar de comer
del árbol, hermanos, de la vida, es dar la salvación. Diga conmigo, salvación. Entonces, ¿por qué dijo el árbol de la vida en el paraíso de Dios? ¿Por qué no dijo en la Nueva Jerusalén? ¿Por qué lo dice en el paraíso de Dios? Hermanos, aquí el paraíso tiene dos significados. Diga conmigo, dos significados. El primer significado, hermanos, es que se refiere al paraíso, que es el nivel más bajo de las moradas en el cielo. Es el lugar, hermanos, donde aquellos que apenas tienen suficiente fe para ser salvos, como la fe de un niño, tienen un lugar para morar. Dado que Dios paga tanto como la gente siembra, las moradas en el cielo también se dividen según la medida de fe de una persona. Y debido, hermanos, que la congregación de la iglesia en Éfeso estaba en la situación de haber perdido su primer amor, aunque se volvieron nuevamente atrás, apenas pudieron recibir la salvación. Pero, hermano, aunque haya perdido su primer amor, si encuentra dónde cayó, se arrepiente y se vuelve atrás y trabaja fervientemente hacia el reino nuevamente, no se quedará en el paraíso, sino que también podrá avanzar al nivel de una mejor morada en el cielo. Si se arrepiente, debe de haber perdido el primer amor y volverse atrás, recibirá una salvación vergonzosa y entrará, hermano, solo al paraíso. El segundo significado, hermanos, de paraíso en la Biblia se refiere a todo el cielo. Diga conmigo, todo el cielo. Puesto que su palabra es proclamada a todas las iglesias de la tierra, quien recobre el primer amor entrará en el cielo y comerá del árbol de la vida. Querido hermano y hermana en Cristo, aunque a la iglesia de Éfeso se le reprochaba haber perdido su primer amor, tenían otras cosas por las que el Señor debía alabarlo. Y debido, hermanos, a que tenían tales cosas por las cuales ser elogiadas, se les podía dar la oportunidad de arrepentirse, y a pesar, hermanos, del severo reproche. Pero a pesar, hermanos, de este reproche que se les dio, si todavía usted es arrogante y dice, hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos hecho un gran trabajo, nunca despertará de su sueño espiritual. Debe de tener un corazón de siervo indigno que pueda decir, somos siervos indignos, siervos inútiles, solo hicimos lo que debimos hacer. Entonces, en el caso de estar en la situación de perder el primer amor, cuando el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta y nos insta con fuerza a arrepentirnos, hermanos, aún usted será capaz de arrepentirse y volverse atrás. Podrá recuperar el primer amor y podrá realizar las obras originales de la fe. Por lo tanto, hermanos, aproveche esta oportunidad para verificar si usted o sus iglesias tienen algo que ser alabado por el Señor. Y también verifique si usted y su iglesia tienen algo de qué reprochar a través de la palabra dada a la iglesia en Éfeso. Especialmente, hermano, mira hacia atrás si perdió su primer amor por el Señor y Padre. Y espero, hermano, que pueda manejar su vida de creyente con amor y fidelidad inmutable. Por lo tanto, que se convierta en personas benditas que puedan amar a Dios aún más fervientemente, que su primer amor en el nombre del Señor Jesucristo pueda ser siempre el primero. Y yo ruego al Señor para que usted pueda recibir esta semilla y pueda entender cuán importante es no volver atrás, para que no pierda las recompensas, para que no pierda lo que ha ganado, para que pueda avanzar diligentemente hacia el reino celestial, avanzando en la carrera perfecta que Dios trae para usted, en el hermoso reino celestial. Toda la gloria, Señor mi Dios, toda la honra, todo el reino, todo el imperio es tuyo. Amén y amén. Vamos, hermanos, con una hermosa alabanza. Y luego de la alabanza, hermanos, continuamos. Y prepare su corazón para la oración. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Si algún día llegué a pensar que sin ti yo podría estar, si tu presencia de mí